cortoplazos son algunos de los temas que abordamos en la mesa de Al Sonar la Campana con Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Fernando, bienvenido. Víctor, gusto buenas tenerte tardes. por acá. Buena tarde. Déjame empezar con el Telecán, porque pues las últimas noticias que ha habido van en el sentido de que en cuestión de horas o días podría haber un acuerdo entre México y Estados Unidos sin Canadá. Bueno, sin duda es una noticia positiva. El avance de las negociaciones entre México y Estados Unidos ha sido positiva en las últimas semanas, y lo que nosotros estamos viendo es que hay la posibilidad de que se pueda cerrar algo de manera inmediata. Lo que abre esto es la posibilidad de que exista o un tratado de libre comercio tripartita en donde esté Canadá, Estados Unidos y México, o lo que ya habían anunciado previamente tanto Trump como el gabinete del presidente López Obrador, la posibilidad de un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos si no hubiera un acuerdo trilateral. Claro, si llegara a darse el acuerdo, pues implica que se superaron los temas espinosos de la negociación, ¿no? Hablamos de la cláusula sunset, el tema de estacionalidad en agropecuarios y mecanismos de solución de controversias, donde Estados Unidos habría cedido, según lo que se sabe, y también en reglas de origen, donde todavía están ahí ajustando, ¿no? Sí, evidentemente estos eran los temas que más afectaban la posibilidad de un acuerdo, y la estrategia al inicio de la negociación fue poner estos temas espinosos, por decirlo de alguna forma, a un lado y avanzar en los niveles en los que podía haber acuerdo. Esto se ha logrado y parece ser que los tiempos políticos también en Estados Unidos han apoyado la guerra comercial que vive Estados Unidos con otros países, principalmente con China, Rusia, Turquía, bueno, sí, claro. Que se ha acelerado en las últimas semanas, y el entorno en general ha favorecido a México, permitiendo que México, uno, pasara por su proceso electoral y dejara ese riesgo a un lado, y dos, le permitiera a México concentrarse en cerrar las cláusulas que eran de mayor desacuerdo. Sí, claro, habrá que estar atentos a si es que se logra y se anuncia finalmente un acuerdo, porque creo que sí sería muy positivo, ¿no? Sin duda, y lo que estamos viendo es justamente un rally en los mercados. Pareciera ser que los mercados ya van descontando, el tipo de cambio ha respondido de manera positiva, y pareciera ser que ya van descontando el posible cierre de un acuerdo entre México y Estados Unidos, y la posibilidad de que exista una relación de largo plazo en el futuro. Así es, después de la sacudida esta que trajo el tema de Turquía, las cosas se han ido acomodando. El lunes ya, en temas más locales, Fernando, inició la transición institucional hacia el próximo gobierno, que algunos ven de terciopelo y otros incluso de seda. No, sin duda una transición histórica para nuestro país. Por primera vez existe un tercer partido que toma el gobierno en nuestro país, pero además un partido con claras ideas. Un partido joven, con 5 años en la vida pública. Un partido joven, con claras ideas izquierdistas, y que lo que hemos visto es que hay una buena colaboración entre el gobierno actual y el futuro gobierno, por lo que esperamos que la transición sea buena. Recuerda que al inicio del año, una de las indefiniciones que generaban una gran especulación en los mercados era la posibilidad de que esta transición no se diera de manera ordenada en México y que pudiera haber un conflicto entre el gobierno actual y el futuro gobierno, ¿no? Esto hemos observado que este riesgo se ha disipado, y ha permitido que entremos a una transición en la que no solamente está participando los diferentes gobiernos, sino también la iniciativa privada ha tomado un papel importante impulsando una agenda con el nuevo gobierno. Claro. El panorama, sin embargo, no está exento de riesgos. Recientemente, ustedes la semana pasada revisaron su pronóstico de crecimiento a la baja, tanto para este año como para el próximo. La inflación todavía se ve un poquito arriba. En fin, pues hay situaciones que están complicando también sin duda, el escenario. Hay factores internacionales que están presionando y riesgos geopolíticos que están presionando mucho la situación en México. Uno de ellos, por ejemplo, lo comentabas tú hace un rato, es lo que pasó en Turquía. Y lo que pasa en Turquía es que las economías, lo que pasa con la relación entre México y Estados Unidos es que las economías
en expansión y en vías de desarrollo se catalogan dentro de un solo, vamos a llamarlo, un solo casillero, un solo cajón. Un mismo cajón. Un mismo cajón, Las ¿no? emergentes. Cuando una de estas economías entra en un conflicto, como es el caso de la economía de Turquía, que ya está a niveles de inflación de un 15% y con un déficit muy importante por arriba del 6%, lo que genera es cierto nerviosismo y lo que hace es que estas inversiones que están hospedadas en este cajón migren hacia mercados más sólidos con una volatilidad y hacia monedas con una volatilidad menor, como lo puede ser el dólar. Entonces esto genera que el peso, que está en el mismo cajón que la moneda turca, esto genera que el dólar gane valor y el peso lo pierda y genera una disparidad en el tipo de cambio. Sí, a situaciones como esta, en particular Turquía y otros factores que ahora hemos comentado, responde que hayan ustedes revisado su escenario económico para 2018-2019. Responde en general a que existe una alta presión inflacionaria derivada principalmente de los energéticos. Claro. Normalmente también, Víctor, cuando hay una transición de gobierno existe un menor dinamismo económico, eso lo hemos observado en los últimos sexenios. Conlleva también a que la economía americana, si bien está presentando síntomas de una expansión continua, también nosotros prevemos que está en un sobrecalentamiento y que podría estar llegando a un momento definitorio en su proceso de expansión, y esto podría afectar a México sin duda. Entonces, inclusive lo vimos en las encuestas de la confianza del consumidor del INEGI, que salieron, las expectativas salieron muy altas para el consumidor, en general relacionado con el crecimiento del país, la generación de empleos y en esquemas macros, ¿no? Pero cuando le preguntaban al consumidor cómo le iba a ir en su economía micro, el consumidor decía que no se veía tan optimista como en relación al país en general, ¿no? Ahora, el resultado electoral, lo que tú mencionabas, pues generó una altísima expectativa. El dato de confianza del consumidor, bueno, tuvo un crecimiento muy importante que no se había visto desde que se elabora el índice, pero eso le pone una barra muy alta al nuevo gobierno, Fernando. Yo creo que el nuevo gobierno se ha puesto la barra muy alta ellos mismos, ¿no? Han hablado de crecimiento del 4%, han hablado de una inversión sin precedentes, han hablado de captación de inversión extranjera directa, han hablado de reformas importantes. O sea, entonces, yo creo que la propia expectativa la ha puesto desde la campaña el actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y que ahora lo que viene, Víctor, es empezar a ver cómo estos planes, estas promesas y estos programas se van a cumplir y cómo se van a hacer, además de una manera ordenada, para no desnormalizar la economía de México y no causar impactos en nuestros bolsillos. Y ahí estará el IMEF, pues siempre con su opinión puntual, observando y señalando esta situación. El IMEF siempre va a estar listo para opinar desde la perspectiva técnica, sin entrar a diálogos políticos o a tintes políticos, tratando de marcar el rumbo de cuáles deben de ser las discusiones técnicas en materia de economía, finanzas, impuestos y negocios en nuestro país. Fernando López Macari, muchas gracias. Bienvenido como siempre. Encantado, Víctor. Gracias.